le titulé Estancados. Yo no sé si alguna vez tú, hermano, hermana, has estado en un lugar donde hay agua estancada, donde hay agua, creo que en Chapultepec el agua está estancada, ahí no es un agua corriente, el agua pues es verde, huele mal, ¿verdad? Y yo no sé si en algún momento de tu vida o en este momento de tu vida te sientas estancado en algún área, te sientas estancado en alguna relación, te sientas estancado quizá en alguna circunstancia, en tu trabajo, en tu escuela, en la relación con tus padres, no lo sé, pero el día de hoy quiero hablarte acerca de estar estancados y de cómo salir del estancamiento, ¿verdad? Y bueno, voy a ser bien claro, hemos estado hablando desde hace algunas semanas ya, gracias a Dios la vez pasada que prediqué, justamente Dios empezó a abrir este tema de la renovación de la mente y la renovación de la mente tiene que ver con todo, hermano, no es que quiera retomar, pero siempre tiene que ver la renovación de nuestra mente con lo que Dios hace. Y el estar estancados precisamente habla de un surco. No sé si ustedes estuvieron o ya vieron la prédica que di aquel miércoles, pero justamente hablaba de los surcos neuronales, de estos surcos que se hacen cuando un pensamiento está constantemente ahí, y es precisamente lo que nos lleva a estar estancados. Estar estancado no depende realmente de nuestras circunstancias como tal, dependen realmente, o la mayoría de las veces, de nuestros pensamientos y de la manera en que estamos teniendo este sistema de pensamientos en nuestra mente, ¿sí? Y bueno, voy a hablarte de estas cadenas mentales llamadas espíritu de víctima. ¿Alguna vez has escuchado de este espíritu de víctima? Espíritu de víctima, te lo voy a ejemplificar con un pasaje. Si nos ponen, por favor, Juan 5, del 1 al 11. Este pasaje, no sé si lo has leído, pero es acerca de un paralítico. Dice el paralítico de Betesda: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, repite, 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Repite conmigo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y el día de reposo, y era el día del reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: él me sanó, el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y bueno, mis hermanos, hace algunas semanas atrás, igual 2 miércoles, no el miércoles que yo di el mensaje, el Señor habló en profecía, en palabra profética, acerca de este pasaje 2 veces. Una ocasión, gracias a Dios, me tocó dar esa palabra, y en otra ocasión otra hermana en otro día diferente. Y justamente es que me recordé este pasaje por esa palabra profética y dije: ¿por qué 2 veces el Señor justamente está hablando de este pasaje en la palabra profética? Y es por eso que decidí
estudiar este tema. Y bueno, nosotros pudiéramos leer este pasaje como lo acabamos de hacer y pudiéramos ver un pasaje y decir, pues, qué chido está. Hay gente enferma, gente ciega, gente esperando un milagro, ¿no? Y pudiéramos ver este pasaje tal como yo lo hice muchas veces y decir, pues órale, qué padre está. Pero quiero decirte algo que yo vi en este pasaje y que hace tiempo también escuché una prédica de alguien acerca de este estudio. Y quiero decirte que en este pasaje hay una multitud de enfermos tirados alrededor de un estanque. Imagínate la escena. Hay muchos enfermos alrededor de este estanque como víctimas. Repite, como víctimas, esperando que un golpe de suerte les cambie la vida. ¿No te sorprende el cambio que se le da cuando uno estudia realmente de diferente forma? Porque sí está muy bien, el Señor hace milagros y sí está muy bien que los enfermos se acerquen al Señor, los que estamos ciegos nos acerquemos al Señor y el Señor nos sana. Pero cuando volvemos a leer y estudiamos realmente este pasaje, ¿no te das cuenta que esta multitud de personas estaban ahí como víctimas, esperando que un ángel en algún momento les cambiara la vida? ¿No? Y analicemos la historia de este hombre que llevaba 38 años esperando un milagro. 38 años esperando un milagro. No llevaba un mes, no llevaba un año, no llevaba 2 años. Llevaba 38 años estancado en el apestoso estanque. Sí, iba a descender el ángel, pero ese es un estanque. Y este pasaje dice que este estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. Y no sé si has estudiado, pero la puerta de las ovejas es precisamente la primera donde se entraba al templo y donde este lugar era precisamente como una alberca para que los animales que iban a sacrificarse dentro del templo los lavaran ahí. Entonces quiere decir que este lugar apestaba, que había excremento de animales, que era un lugar ruidoso, que era un lugar pues no agradable. La verdad es que un estanque con esas características no tiene nada de agradable, ¿verdad? De hecho, nosotros cuando vamos a Xochimilco o así como que agarrar el agua, pues no sé tú, pero yo sí siento medio feíto de repente si le cae a mi comida. Y es que no es que sea fresa, vivo en Tláhuac, mis hermanos. Entonces no soy fresa, pero realmente cuando voy a Xochimilco o a Chapultepec y el agua, pues la verdad es que es desagradable. Entonces este lugar era un lugar desagradable, ¿no? Y este lugar tenía estas características, pero ahí estaba esta multitud de personas. Y la palabra dice que los judíos ya habían los hebreos ya habían construido varios pórticos para darle lugar a esta gente que ya era demasiado. O sea, no es que estuvieran alrededor del estanque, estaban cerca del estanque en un lugar que ya se había construido precisamente para que estuvieran ahí, porque ya eran demasiados, ¿no? Y bueno, quiero puntualizar Betesda. Dice la palabra que este estanque se llamaba Betesda, en hebreo Betesda, que en español significa casa de misericordia. Y cuando yo escucho casa de misericordia, no puedo evitar pensar en este lugar. No puedo evitar pensar en la iglesia, porque ¿qué es la iglesia sino un lugar, una casa de misericordia? ¿No? ¿No es eso la iglesia, un lugar de misericordia? Entonces no puedo no separar este significado de Betesda con la iglesia. Pero a veces la iglesia, mi hermano, se parece demasiado a este estanque, con una multitud de gente
esperando durante años sentado en una silla, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y esperas años sentado en una silla a que nuestra vida cambie milagrosamente, sin que hagamos nada. Queremos que el Señor haga un milagro y que descienda un ángel en este lugar y de repente ya tu vida haya cambiado. ¿No te parece esto familiar? Porque a mí sí. A mí sí, yo les digo que todo lo que se predica en el púlpito es algo que Dios habla primero a nuestra vida, no es algo ajeno a nuestra vida. Entonces este mensaje Dios me lo dio primero para mí y me lo dio hace años, me lo dio hace fácil unos 5 años, ¿sí? Entonces repito, este lugar de Bethesda estaba lleno de una multitud de personas esperando día tras día, porque tenían el pensamiento de que ese ángel bajaría y el primero que entrara iba a ser sano. Y repito, es así como a veces nos vemos nosotros. Esperamos domingo tras domingo y el Señor nos dice, haz esto, aquí espero, Señor, aquí espero. Queremos un trabajo y en el sofá leemos la Biblia y de repente hasta nos quedamos dormidos. Señor, es que no me das un trabajo. Queremos un cambio en nuestro matrimonio y queremos sentarnos en la silla de la iglesia sin honrar a nuestro cónyuge. Queremos un cambio en nuestros hijos y seguimos pegándoles de la manera que les pegamos. Y seguimos reprochándoles las mismas cosas. Y mi hermano, repito, te lo digo porque esta palabra a mí Dios me la dio hace tiempo, cuando tenía problemas en mi matrimonio, cuando le pegaba de una manera descontrolada a mis hijos. Y es terrible porque precisamente hacía eso, me sentaba en la silla a esperar que Dios hiciera un milagro. Y Dios me decía, haz esto, y me sentaba a esperar, y esperar, y esperar. Y esta espera, mi hermano, quiero decirte que es una fe que se vuelve una superstición en nuestra vida. Agarramos la fe como si fuera una superstición, creyendo que, pues sí, sentado ahí, pero creyendo en Dios, las cosas van a cambiar. Y la palabra dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo. Hermanos, seamos honestos, esperamos siempre que el Dios de lo imposible también haga las cosas que son posibles. Y lo posible nos toca a nosotros. Repito, el Dios de lo imposible queremos que también haga lo imposible. Lo posible, perdón. Y no es así, no podemos vivir así. Repito, ¿tienes problemas económicos? Pues métete al curso de finanzas que dan mis hermanos en niveles de crecimiento, haz un plan. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Busca de Dios, lee la palabra, ora, métete a niveles de crecimiento. Tenemos cursos para matrimonios, pero sobre todo honra a tu cónyuge. Porque si te vas a meter para decir, es que mi esposa, es que mis hijos. Y además de eso nos ponemos a ayunar. Y el día de hoy no vino mi hermana Leti Hernández, pero casi estoy seguro que está en Zoom. Y ella está impartiendo el curso de ayuno, del ayuno escogido por Dios. Y a veces, hermanos, le decimos a nuestros pastores, pastor, estoy ayunando porque le pedí un deseo a Dios y estoy ayunando porque me lo cumpla y no voy a dejar de ayunar hasta que me lo cumpla. No voy a parar de ayunar hasta que Dios me cumpla lo que le dije, lo que le pedí. Y mis hermanos, hasta donde yo estudié el curso del ayuno escogido por Dios y lo revelado en la palabra, en ningún momento dice que el ayuno es para obligar a Dios que nos cumpla lo que queremos.
En ningún momento dice que el ayuno es para hacerle, como dice nuestra pastora, manita de puerco a Dios y que nos cumpla lo que nosotros queremos, ¿no? Realmente el ayuno tiene la finalidad de doblegar nuestra carne y hacernos más sensibles a la voz de Dios. Esa es la finalidad. Y quiero decirte, mi hermano, un cristianismo sin responsabilidad es muy peligroso. Un cristianismo sin responsabilidad es peligroso. Porque justamente esta fe supersticiosa, estas supersticiones religiosas crean este cristianismo sin responsabilidad. ¿Sí? Donde yo estaba, en la situación donde yo estaba, quería que Jesús me diera un resultado, pero Jesús me respondía con una responsabilidad. Yo oraba a Dios: Señor, cambia mis hijos, cambia mi trabajo, no tengo dinero, cambia. Pero Dios me decía: haz esto. Y no adoptaba la responsabilidad, no quería la responsabilidad. Mis hermanos, hace un tiempo en pandemia pasé por una situación difícil de salud, porque durante 32 años nunca cuidé el consumo de azúcar que tuve en mi cuerpo. Y de un día para otro se me voló el azúcar porque tuve un periférico y se me botó el azúcar. Yo siempre había escuchado que cuando tienes un accidente, cuando tienes un susto, cuando tienes un coraje, el azúcar se te vuela, ¿no? Pero en ningún momento pensé que esto ya fuera una repercusión que mi cuerpo traía de 33 años atrás. Y cuando pasa esto, mis hermanos, me hice estudios y me dijeron: no, es que tú ya eres prediabético o diabético, tienes que comenzar a tratarte, tienes que bajar de peso. Y los que me conocen desde que llegué a las naves saben que traía un cuerpazo, ¿verdad? Traía un cuerpower, como dicen. Y gracias a Dios y a su misericordia, el día de hoy tengo 40 kilos menos de los que tenía. Y parece poco, mi hermano, pero 40 kilos son 40 kilos. En serio, me costó, como no tienen una idea, y aún tengo sobrepeso y necesito bajar más. Y yo te digo, mi hermano, esto porque quise omitir mi responsabilidad. Quise omitir la responsabilidad que recuerdo que mi madre me decía, mi abuela, que era como mi madre, siempre me molestaba y me decía: baja de peso, estás subiendo mucho de peso, mira nada más cómo comes. Y me decía, y yo: está viejita. Pero mi hermano, cuando nosotros no hacemos caso y no nos responsabilizamos, valga la redundancia, de nuestras responsabilidades, siempre le vamos a querer echar la culpa a otro. Yo le decía a Jesús: Señor, cambia mi salud. Tú has dicho que tú eres mi sanador, cambia mi salud. Hijo, 33 años que estás tragando hamburguesas, que estás tragando mal, estás tragando a deshoras. ¿Quieres que lo solucione? O sea, sí te amo, pero mis hermanos, a veces Dios nos permite que nosotros mismos entremos en una situación, que toquemos fondo, cualquiera que se llame. Yo te puedo enumerar muchas cosas en donde Dios me llevó hasta abajo para entender que tenía que hacer un cambio en mi vida. El Señor me decía: empieza a comer mejor, cuida tu dieta, haz ejercicio. Y yo hacía todo lo contrario. Esta mañana todavía ni empiezo el primer punto. Esta mañana el Señor me dijo que le compartiera precisamente a los que nos sentimos paralíticos, como este que estaba junto al estanque. Y es que seguramente estar paralítico
ha de ser una situación muy difícil, pero yo creo que sin duda ha de ser mucho más difícil tener parálisis en el alma, tener parálisis en el espíritu. Eso es mucho más complicado. Y hay gente, mi hermano, que está paralizada como yo lo estaba estancado en el mismo hábito, en el mismo problema de ira con mis hijos, con mi esposa, en la misma religión. Había adoptado una religiosidad y venía, repito, tras domingo, domingo tras domingo en esa silla esperando a que Dios hiciera algo. Y algo, repito, que creo que es algo peor que morir. Quizá algo peor que morir es vivir a medias. Vivir a medias seguramente es peor que morir totalmente, sabiendo que has sido creado para vivir, sabiendo que has sido creado para volar, te estás arrastrando. Yo creo que eso ha de ser peor que la muerte, saberte que has sido creado con un propósito y ver cómo todas las oportunidades que Dios te dan se te van escapando. Y bueno, quiero nombrarte 3 pasos para salir del estancamiento. El número 1 es: decide que de verdad quieres salir del estanque. Repito, decide que de verdad quieres salir del estanque. Y es que Jesús, vemos en el versículo, si me ponen por favor, el que dice si quieres ser sano. Bueno, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Parece una pregunta extraña, ¿no? Parece una pregunta tonta, una pregunta ilógica, una pregunta quizás hasta ofensiva para alguien que llevaba 38 años paralítico. ¿No crees? Gracias. Dice Juan 5:6, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hasta ahí, gracias. ¿Quieres ser sano? Esta mañana yo te pregunto, hermano, ¿quieres ser sano? Jesús te está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Jesús no hace preguntas al azar, mi hermano, mi hermana. Jesús sabe, es experto en sacar lo más profundo de nuestro corazón. Es por eso que pareciera una pregunta tonta, una pregunta ilógica, pero Jesús es experto en sacar lo que hay en nuestro corazón, el secreto de nuestro corazón. Jesús sabe que no todos los enfermos quieren sanarse. Jesús sabe que no todos los estancados queremos salir de ese estanque. Él lo sabe. Es por eso que lo está preguntando. Mi hermano, mi hermana, yo me acercaba a consejería no solo para quejarme, sino también lloraba mis penas. Yo estaba en otra iglesia antes que aquí y me acercaba a consejería y lloraba mis penas y decía, Dios mío, es que ya no aguanto, es que no tengo dinero para comer, y es que mi hija, y es que esto, y me ponía ahí lo que hacemos en consejería. Pero ¿sabes qué? No había una convicción en mi corazón de que realmente quería salir de ese problema. Solo quería llorar mi pena, pero no quería tomar decisiones que cambiasen mi vida. Y sabes, eso Jesús lo sabe. Por eso es que me pregunta y me preguntó y hoy te vuelve a preguntar. ¿Quieres ser sano? ¿De verdad quieres cambiar? ¿De verdad quieres salir del estanque? Seamos honestos, mis hermanos, el estancamiento es mediocre, pero es cómodo. El estancamiento es mediocre, pero es muy cómodo. Y hay gente que prefiere la comodidad de una vida mediocre que la incomodidad de una vida nueva. Te lo voy a volver a repetir. El estancamiento, aunque es mediocre y es cómodo, hay gente que prefiere la comodidad de una vida mediocre que la incomodidad de una vida nueva. Hay gente tan aferrada, mi hermano, mi hermana, a un problema viejo que no tiene manos para agarrar una solución nueva. ¿Y sabes cómo se llama eso?
abrazar tu pena. Abrazar tu pena. ¿Estás abrazando tu pena? Hay mucha gente que abraza su pena y que la quieres invitar a comer. No sé si a ustedes les ha pasado, pero les invitas a comer y empiezan solamente a hablar de tantos problemas que tienen, que quieres hasta ponerle un plato para sus problemas. Los invitas a comer y lo único que hacen es contarte sus problemas porque están abrazando sus problemas. Eso Jesús lo sabe. Jesús sabe que no todos quieren salir del estanque. Te lo vuelvo a repetir. Porque a veces estamos con ese síndrome del mendigo. Y me acordé mucho cuando Abby fue, me parece que la última vez a Estados Unidos, que regresó diciendo que las calles huelen literalmente a popó, porque hay muchos vagabundos. ¿Y por qué tiene algo que ver el síndrome del mendigo? El síndrome del mendigo, no sé si ustedes por su cuadra, por su calle, han visto un vagabundo que siempre está ahí, No sé si los de Coyoacán, pero allá en Tláhuac hay un resto. En Iztapalapa también. Entonces, ese vagabundo, mi hermano, agarró un cartón, una cobija, quién sabe de dónde, una tela para taparse, y fue y se metió a un lugar, bajo un techito. Hay uno ahí por la casa que se va en un rinconcito donde apenas hay un techito, pero ahí se queda. Pero este brother tiene su cartón. Y es precisamente lo que hacemos luego, mis hermanos. Abrazamos nuestro cartón. Estamos tan cómodos en nuestro cartón que lo abrazamos y decimos: no, Señor, no me lo quites. Es lo único que tengo. Está feo y ya bien jodido, pero es lo único que tengo, no me lo quites. Y abrazamos nuestro cartón, abrazamos nuestra pena. Ese es el síndrome del mendigo. Y es que, no sé tú, pero yo también era muy dado a estar dándole dinero a este tipo de personas. De repente lo veía y ahí están 5 pesos y una moneda, y a él y a otros que veíamos, ¿no? Pero en una ocasión, un valedor como Marto, que se dedica precisamente a evangelizar y a restaurar, a invitar a restauración a este tipo de personas, de gente en la calle, de drogadicción, en problemas de alcoholismo. Hablando con un cuate así, me dice: es que deja de darles dinero a estos cuates, deja de darles dinero de verdad, invierte en centros de rehabilitación, invierte en lugares donde se predique la palabra de Dios y se rehabilite. Dice: deja de darles, porque lo único que haces es alimentar su mediocridad, su mendicidad. Y mis hermanos, a veces nos quedamos en ese cartón, nos quedamos en ese lugar, en ese techito, aunque sea tan pequeñito, esperando esa limosna que nos dan, porque sabemos que por lo menos nos van a dar una limosna. Ahí vamos a estar y ahí vamos a tener, aunque sea lo poquito, pero hay. Y así es como nos vemos de repente en nuestras situaciones espirituales. Hay quienes Dios nos permite tocar fondo, repito, y nos deja experimentar lo mismo que el hijo pródigo. ¿Recuerdas esta historia del hijo pródigo? Y solamente te voy a mencionar que este cuate se tuvo que meter a pelearse por la comida con los cerdos. Y mis hermanos, suena feo, pero a veces somos así. A veces somos así. Dios nos está diciendo: ahí no perteneces. Alejandro, ahí no perteneces. ¿Por qué quieres estar ahí? No quieres cambiar, no quieres actuar. Matrimonios que
no se honran ni se valoran hasta que uno de los dos salen de casa. Padres que dejamos de ser controlados por la ira o por el alcoholismo, hasta que no vemos a un hijo en la cárcel, hasta que no vemos a un hijo destruido. Gente que va como loca en la calle con su automóvil, velocidades impresionantes, y no cambian hasta que no llevan su primer collarín. Y aún así he visto que aún así siguen o seguimos, porque me cuento. Porque yo ya había visto ciertas cosas en mi familia, cosas que el diablo estaba haciendo, pero más que el diablo era yo, era mi actitud. Y no cambiaba. Paso número 2 para salir del estancamiento: renuncia a la mentalidad de víctima. Renuncia a la mentalidad de víctima. Y es que después de que Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano?, el paralítico, ¿qué le respondió? Es que, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, cuando yo ya quiero ir, otro ya se había metido. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano?, mas no le preguntó, ¿por qué no eres sano? Pero la respuesta del paralítico demuestra totalmente que su mayor parálisis no estaba en su cuerpo, sino estaba en su mente y en su corazón. Él no quería realmente ser sano. En resumen, lo que le dijo es: estoy así, ¿por qué? Por culpa de otros. Y eso es lo que hace la mentalidad de víctima. Siempre buscamos culpar a otros. Yo hablaba con mi esposa sobre una actitud de mi hijo Logan que me desagradaba y que realmente el problema era yo, no mi hijo. Y yo le decía, es que cómo me molesta que haga esto. Es que cómo me molesta que haga esto. Y el problema era yo, pero siempre le decía, es que él, es que mis hijos, es que tú no hiciste. Justo eso es lo que hace la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima es aquel que cree que otros son culpables de sus circunstancias. Pero mis amados hermanos, esto de echar la culpa de nuestra situación viene desde Adán. Desde Adán viene esta situación, porque ¿qué hizo Adán? Cuando Dios lo confronta de lo que pasa, que come del fruto prohibido, ¿qué es lo que hace? Es que la mujer que me diste, ¿no? Y entonces Eva, ¿qué dice? Es que la serpiente que dejaste entrar. ¿No es eso la mentalidad de víctima? Y Adán y Eva en ningún momento la palabra dice que pidieron perdón a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban aferrados a que ellos no eran responsables de lo que había sucedido. Y así somos. Y mi hermano, no hay manera de que Dios salve a una víctima. No hay manera. No hay manera de que Dios salve a una víctima. Solo puede salvar a un pecador que se sabe responsable de su pecado. Vuelvo a repetir. Dios no puede salvar a una víctima. Solo puede salvar a un pecador que se hace responsable de su pecado. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. La mentalidad de víctima, mis hermanos, es una cadena mental
Por eso es que les decía, tiene siempre que ver con la renovación de nuestra mente, siempre, siempre. La vida cristiana es una constante renovación de la mente, adoptar lo que Dios dice en su palabra por lo que yo pienso, quitar eso, arrancarlo y poner lo que Dios dice. Eso, es una cadena mental, esta mentalidad de víctima que nos tiene atascados, que nos tiene atrapados, que nos tiene estancados. Hermanos, solamente si nos hacemos responsables de nuestras circunstancias tendremos la oportunidad de ser cambiados. La mentalidad de víctima boicotea los propósitos de Dios en nuestra vida. La mentalidad de víctima boicotea el propósito que Dios ha preparado para ti, para mí. Entre otras cosas, las víctimas deforman la realidad. Crean realidades alternativas, imaginarias, y lo peor de todo es que ellos mismos se las llegan a creer. Es precisamente cuando somos víctimas, es que yo soy la víctima, es que a mí todo me pasa, es que mi esposa no me entiende, es que mis hijos no me entienden, es que mi líder no me entiende, es que mi pastor no me saluda, no me entiende. ¿Y sabes qué? Me voy a ir de la iglesia porque mi pastor no me habló cuando justo necesitaba. Me voy a ir de la iglesia, me voy a divorciar porque justo cuando necesitaba y le mandé mensaje por WhatsApp a la pastora, no me llamó. La víctima que tenemos todos dentro se manifiesta en una forma sutil de hablar. Por ejemplo, mis hermanos, esposos diciendo, es que mi esposa o es que mi esposo, pastora, no me hace feliz. Jóvenes que son calenturientos y que dicen, es que yo tengo muchas mujeres porque a mí mi papá me abandonó y necesito amor. Estudiantes con malas calificaciones que dicen, pues es que el profe me tiene mala leche, jefe. Es que el profe no me entiende. Cuando somos empleados, y yo lo hacía, decía, es que mi jefe no me entiende, por eso estoy re jodido, no me sube el sueldo. Es que él tiene tanto dinero y no me puede subir el sueldo. Gente dentro de la iglesia que nos escudamos en lo que muchas veces, hermanos, la pastora el día de hoy está en Villahermosa, se tuvo que ir enferma. Y que muchas veces, es por eso que se ha abierto el lugar para consejería. Y algo que quiero puntualizar, mis hermanos, es que el buscar consejería no está mal. Algo que quede bien claro, ¿sí? El buscar consejería, claro que es necesario. Necesitamos utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. Es por eso que se ha abierto este apartado, este grupo de personas donde queremos servirte, donde queremos escucharte. Pero sobre todo queremos orar y ver el resultado que Dios va a tener cuando tomes la decisión. Yo no creo que sea casualidad que Dios nos esté hablando el día de hoy, porque la pastora nos dice que tuvo una visión de este grupo de consejería. Lo que indica es que necesitamos ser aconsejados, lo que indica que viene un cambio, que la iglesia necesita estar preparada, necesita estar aconsejada, necesitamos levantar muros de salvación, pero mis hermanos, no somos muros de la lloración, no vamos a ser consejeros para que llores. Si no vas a querer hacer un cambio en tu vida, pues entonces mejor. Se oye feo, mi hermano, y la pastora decía, es que a veces no se desesperen consejeros porque a veces regresan con el mismo problema. Y no importa, mi hermano. El chiste es que tú ya en tu corazón digas, quiero salir. Porque van a haber cuestiones donde
nuevamente caigas en el mismo problema, estés lidiando con algún pecado y quizá vuelvas a caer. Pero esto no quiere decir que no busques ayuda. Y amada iglesia, Jesús le estaba, mis hermanos, ¿qué podemos esperar de niños que estamos educando en las casas cuando el niño dice, es que no quiero ir a la escuela, mamá? Pobrecito, hay que se quede. Los latinoamericanos así somos. Es que se cayó, ay, pobrecito, a ver qué te pasó, hijo. Y le echas babita y aquí siéntate, mi vida, pobrecito. Siempre recuerdo las palabras de mi apóstol Bruce que decía, nuestra cultura nos puede matar. Eso decía. Y es que tenemos autolástima por nosotros, lamemos nuestras heridas tanto, que esa herida no cierra. Si me ponen Mateo 16, 21 al 24, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti, le decía Pedro, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús le estaba diciendo, mis hermanos, a Pedro, lo que hoy nos dice a ti y a mí. El victimismo, la autolástima, la autocompasión están infladas, están inflamadas por el mismo Satanás, por el mismo infierno. ¿Me estás comprendiendo? La autolástima no es de Dios. La autocompasión no es de Dios. El victimismo no es de Dios. Hermanos, las personas que más admiro en este mundo, una de ellas, los pastores Antonio y Alma, son personas que han pasado por situaciones muy difíciles. Son personas que han tenido historias muy difíciles, historias trágicas, historias de dolor, de sufrimiento, de hambre, de guerra, de problemas, de enfermedades. Pero esas personas tocaron fondo, pero usaron ese fondo para impulsarse. Como quien dice, les dieron limones e hicieron limonada, ¿no? Y yo estoy convencido que viene un tiempo en donde los pastores no solamente hicieron limonada, van a poner un negocio de limonadas y van a tener ingresos buenos de esa limonada. El punto número 3, mis hermanos, si le vas a aplaudir, apláudele fuerte al Señor. Tercer punto y último, Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué es tan importante este lecho? ¿Por qué no solo le dijo levántate? Mi hermano, el lecho es importante porque es un símbolo de la identidad para los enfermos. El lecho es justamente ese cartón. El lecho es justamente ese lugar apestoso. El lecho es una identidad. Donde estaba el lecho estaba su casa, donde moraban estos enfermos. Sabían que este lecho representaba un lugar donde siempre había, pues, aunque sea limosna. Entonces Jesús le estaba diciendo al paralítico, quita el lecho de ahí. Y lo que le estaba diciendo y que hoy nos quiere decir el Señor es que renuncia a toda posibilidad de volver atrás. Renuncia a toda posibilidad de volver atrás. Le estaba diciendo al paralítico, renuncia aún por si acaso. Renuncia. No hay. Renuncia aún por si acaso. Quema los barcos de regreso. Y esto lo escuché también de otra prédica. Alejandro Magno fue una persona que conquistó gran parte del mundo
Y cuando llegaba a las costas para conquistar, valga la redundancia, se encontró en una ocasión con los persas que les pasaban en número, y les dijo a sus cuates: quemen los barcos donde venimos, quemen los barcos. Y se quedaron así: está loco, ¿cómo vamos a regresar? Y les digo: ¿quieren regresar con su familia? Pues vamos a ganar la guerra y vamos a regresar en los barcos de nuestros enemigos. Lo que les estaba diciendo: renuncien a nuestros barcos. Tenemos que regresar sí o sí en los barcos de nuestros enemigos. Queridos hermanos, para ganar una guerra a veces hay que quemar barcos. Hay que vivir la vida sin un por si acaso, sin una posibilidad de volver atrás. Por eso tu nueva vida no comienza soñando con ella, no comienza declarándola, comienza con un acto incendiario de barcos. Tienes que quemar tu lecho, mi hermano. Tienes que quemarlo, porque cuando lo quemas, entonces solamente te queda caminar para adelante. Cuando quemas tu barco, solamente te queda darle para adelante. Y estos lechos a veces no son cosas malas necesariamente, a lo mejor son símbolos de tu pasado, pero tienes que quemarlos. Y no sé cuánto tiempo me queda, pastor. ¿Todavía? Ok, les cuento tantito un testimonio que escuché acerca de un rockero que se convirtió al cristianismo y tenía su cabellera bien larga. Y los que tienen la cabellera larga saben que el cabello largo cuesta mantenerlo, cuesta conservarlo en una buena condición, ¿verdad? Y más los rockeros, porque esos son los que se mueven su cabeza ahí para alocarse. Pero este cuate se convirtió al cristianismo y un día regresó a la iglesia y se había cortado el cabello. Y muchos se le quedaron viendo y le dijeron: pues, brother, pues, ¿qué no sabes que pues, el cabello largo pues no es pecado, o sea, no es religioso? Y este cuate les dijo: lo hice para olvidar lo que era yo antes. Lo hice para olvidar lo que era yo antes. Y mi hermano, cuando yo llegué a la iglesia andaba en bermudas, en botas, me gustaba mucho andar rapeando. Y tuve que tirar muchas cosas para olvidar lo que yo era antes. Y todavía tuve que tirar chamarras que tenía caras grandotas, porque la ropa Hopper es muy cara. Y dije: híjole, pues ni modo. Pero tuve que hacer un cambio, tuve que quemar. Eso es de lo que te estoy diciendo. Hay veces, hermanos, que tenemos que quemar algún contacto en el teléfono. Hay veces que tenemos que quemar una aplicación del teléfono, tomar una caja de recuerdos y tirarla. Tenemos que salir de ese trabajo que nos está oprimiendo, tenemos que quitar ese hábito, tenemos que quitar el ordenador del cuarto, tenemos que quitar la televisión de un lugar escondido. Tenemos que quemar algo, tenemos que renunciar. Si queremos un cambio, tenemos que renunciar siempre a algo, incluso aunque no lo entiendas. Yo no sé cómo esto va a cambiarme. Tú tíralo, haz caso al Espíritu Santo. Si te está diciendo tíralo, renuncia, haz caso. Por eso es que le dijo: anda. Y parece sencillo, pero si llevas 38 años sin caminar como este cuate junto al estanque, ¿no le dirías a Jesús: bueno, caminar, y ahora ¿para dónde voy? ¿No? ¿Cómo camino? ¿Y para dónde? ¿Para dónde quieres que vaya? Pero no te das cuenta, mi hermano, que Jesús no es un Dios que da muchos detalles. Tú quieres una palabra que Dios te diga el futuro de 5 años y solamente Dios te dice: anda. Tú quieres una respuesta grande y Dios te dice: anda. No, Señor, pero es que no es suficiente detalle. Dios te dice: anda. No, pero es que no sé cómo hacerlo. Anda. Y si obedeces, mi hermano, Jesús, Él se compromete a acompañarte con su poder y su gloria.
Aleluya. Amén. Amada iglesia, lo que mantuvo de pie a ese paralítico no fueron sus músculos débiles, no fueron sus piernas, fue la palabra de Jesús lo que lo mantuvo de pie. Literalmente no caminó sobre sus piernas, caminó sobre la palabra de Jesús. Y amados hermanos, a veces tenemos que andar con músculos lisiados, con matrimonios medio rotos, con situaciones difíciles, pero hay una palabra que nos va a mantener de pie y te dice, anda. ¿Cuál es la palabra que Dios te dio hace un tiempo, que no has escuchado hoy, que quizá te dijo ayer, que quizá te dijo hace un mes, que quizá te dijo hace años? Tú sabes qué palabra es, mi hermano. Quizá te dijo perdona, quizá te dijo emprende, quizá te dijo renuncia, quizá, no lo sé cuál sea la palabra. Anda. Solo si obedeces, mi hermano, esa palabra va a comenzar tu milagro. Y ese paralítico anduvo sobre la palabra de Jesús. Y rápidamente vinieron otros y le dijeron, ¿pero qué haces? No te es lícito hacer eso. Hoy no es día de milagros. Y ese paralítico le respondió algo que tenemos que responder todos nosotros. ¿Qué le dijo? Le tenemos que decir, ¿sabes? No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Yo lo único que sé, que aquel que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que tú tienes que decir el día de hoy. Amén. Yo no sé qué otras voces, mi hermano, te estén intentando hablar, la voz del enemigo, la voz de tu jefe, la voz de tus amigos, la voz de tus compañeros de clase, la voz de tu vergüenza quizá, que te dice, ya lo has intentado, no sirve de nada. O la voz de la culpa diciéndote, ya no hay otra oportunidad para ti, ya lo que has hecho ya no tiene remedio. O quizá la voz de la religión que te dice, eso no funciona así. O la voz de algunos que dicen que son tus amigos y te dicen, no, mejor ahí quédate. Mejor no vayas a la iglesia, mejor no vayas a Amurallados, joven. Mejor quédate a ver una serie, mejor vámonos al cine. No vayas a Amurallados. Yo no sé. Lo único que sé es que hay una voz más importante que todas esas voces que hoy te está recordando la palabra que te ha dado. Ponte de pie, mi hermano, vamos a orar al Señor. Renuncia. Punto número 1, decide que de verdad quieres salir del estanque. Hermano, hermana, decide que realmente quieres ser libre. Decide que realmente quieres salir de ese lugar, que estás harto de ese olor, de estar en ese lugar donde huele mal, donde huele excremento. ¿Estás cansado? Tal vez. Lo importante es, ¿estás decidido a hacer un cambio? ¿Estás decidida a hacer un cambio? El punto número 2, renuncia a la mentalidad de víctima. Deja de culpar a otros, mi hermano, mi hermana. Hazte responsable. Hagámonos responsables de lo que nos toca. Hagamos lo posible para que el Dios de lo imposible pueda hacer ese milagro. Renuncia a la mentalidad de víctima. Y por último, obedece la voz de Jesús.
Cierra tus ojos y comienza a pensar en esa palabra que Dios te ha dado. Ve a ese momento donde el Señor te dijo, anda, y no hiciste caso. Y has decidido apartar esa palabra de tu vida y continuar sin una dirección. Obedece la voz de tu Padre. Obedece la voz de Jesús. Señor, en esta mañana, mi Dios, venimos ante ti con un corazón humillado, con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, Jesús, anhelando que tome nuestra mano y nos saques de este estanque, Señor. Anhelando, Señor, tu palabra para poder caminar, para poder ponernos de pie e ir adelante, Jesús. Señor, ayúdanos a obedecer tu voz. Padre, ayúdanos a recordar, a vivir bajo esta palabra. Anda, 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 iglesia, te dice el Señor. Anda, camina, cree en mí. Deja de ver tu pasado. Deja de ver aún tu futuro. Confía en mí. Y yo me comprometo que voy a ir de tu mano con mi poder. Y quiero glorificarme en esa situación. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Padre, bendigo a tu iglesia. Bendigo a tu iglesia, Señor, declarando que no hay más mentalidad de víctima, que no hay más síndrome de mendigo. Padre, echamos fuera toda mentira de Satanás, toda mentira del enemigo que nos ha tenido enraizados en este estanque, en esta circunstancia, en esta enfermedad. Padre, no entendemos lo que vas a hacer, no sabemos ni siquiera dónde vamos a ir, pero queremos confiar en ti, queremos confiar en tu palabra, Jesús. Hoy decidimos salir de verdad de este estanque. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.